Hoy estamos en un nuevo capítulo del podcast de Elige Vivir Sano y tenemos una gran invitada, a la subsecretaria Verónica Silva, subsecretaria de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social, a quien le damos la más calurosa y entusiasta bienvenida, subsecretaria, porque el sistema de Elige Vivir Sano también tiene a la subsecretaría de la Niñez como parte colaboradora del sistema, ¿no es cierto?, dentro de las políticas que Elige Vivir Sano articula, coordina, ¿no es cierto?, para promover una vida saludable. Entonces, junto con la bienvenida, yo voy a partir al tiro con la primera pregunta. Muy bien. Gracias por la invitación. No, gracias por venir y aceptarla. Y, subsecretaria, la primera pregunta ahí que teníamos es, además que tiene una gran experiencia en política pública usted, entonces, desde esa perspectiva de la trayectoria que ha tenido un poco el país y nuestras políticas públicas, ¿cómo se puede promover una vida saludable en los niños, niñas, adolescentes? Yo creo que el tema de la vida saludable y en particular la experiencia y la estrategia de Elige Vivir Sano tiene una particularidad, en mi opinión, que está bien dirigido como a la familia, no solamente a los niños, y los niños sabemos que son los niños y sus circunstancias, no son ellos solitos. Yo creo que en términos de trayectoria, hace no tanto tiempo atrás, si uno decía Elige Vivir Sano, automáticamente pensaba en comer, en la comida, en qué es lo que uno consume o no consume, ¿cierto? Y rápidamente uno iba a las verduras, a la fruta, en fin, como al equilibrio entre lo que se come, etc. Yo creo que se ha ido no solo perfeccionando el concepto, sino que también adecuándose a esto de vivir sano, de la vida sana, a un conjunto de necesidades que para los niños son particularmente importantes. Entonces no es solo la alimentación que los niños tienen desde el punto de vista físico, biológico, sino que también todo lo que dice relación con su desarrollo emocional, con su desarrollo social, y todo eso hace un conjunto de elementos que son necesarios de poner en operación al mismo tiempo. Esto tiene que ver con la actividad física junto con la alimentación, pero también con el reconocimiento de las emociones, con la posibilidad, ¿verdad?, que tienen los adultos de ser más sensibles, por decirlo de alguna manera, a lo que son las necesidades de los niños. Los niños tienen necesidades diversas a lo largo de su trayectoria de vida. Entonces las familias se tienen que ir adaptando y como decía al principio, los niños son ellos y todas las circunstancias que los rodean. Entonces uno no los puede como encapsular en aquellos hábitos, costumbres que uno tiene en la casa, porque los niños salen al exterior, se comunican con otros, ven otras cosas. Entonces una estrategia como Elige Vivir Sano tiene todas estos ámbitos que tiene que tomar en consideración. Y en el caso de los niños es particularmente importante porque los niños son personas en evolución, digamos en crecimiento permanente, y entonces necesitan que estos apoyos lleguen oportunos y que realmente haya una consistencia y una coherencia entre lo que ven en la casa y lo que ven fuera de la casa. Uh-huh. Y ahí en la experiencia de la subsecretaría y además en lo que ha sido, subsecretaria, la evolución un poco de cómo abordamos desde el Estado herramientas que sean o estén al servicio de una mejor niñez, por un lado, pero por otro lado que efectivamente apoyen a este mundo adulto que está a cargo de estos niños, niñas, adolescentes en distintos entornos. Nosotros siempre hablamos desde Elige Vivir Sano, es el entorno social. Exacto. el que más bien habilita estas decisiones más que uno elija decisiones de distintos hábitos. Uh-huh. Y junto con eso también hemos visto lo importante de que dentro de esos hábitos, que como bien decía, uno piensa en comer la alimentación saludable o la actividad física, pero es mucho más que eso. Así una vida saludable, ¿verdad? Es mucho más que eso y además tiene bastante que ver con las relaciones interpersonales. Y yo creo que eso, en el caso de los niños, es particularmente importante, porque las relaciones interpersonales es lo que hace que el entorno o el ambiente donde un niño se desenvuelva sea más positivo, más cariñoso, sea más apoyador de lo que son las necesidades de los niños. Y por eso que hoy día Vivir Sano tiene un gran campo de acción, que es el campo de la salud mental, uh-huh, que es un campo más etéreo, si tú quieres, como menos tangible que comer verduras, comer frutas y hacer actividad física, ¿cierto? Y tener una dieta balanceada.
porque muchas veces es ese entorno, ese ambiente que rodea a los niños el que no es sano. Es más, yo creo que nosotros estamos viviendo en una suerte de sociedad tóxica en términos de las relaciones interpersonales. Hay mucha agresividad, eso en todas partes, ¿no? Hay mucha agresividad, hay mucha violencia verbal. Y hay, digamos, harta desregulación, ¿no es cierto? Reacciones exageradas a algunas cosas, en fin. El ambiente no está sano, entre comillas, desde el punto de vista de las relaciones interpersonales. Al revés, es cada uno pensando en sí mismo, mucho más pensando en sí mismo que pensando en los demás. Todos esos elementos son elementos que afectan a los niños y su desarrollo, porque los niños consumen, lo voy a decir así, consumen los ambientes. Ellos en el fondo se van desenvolviendo en los ambientes y cuando el ambiente está cargado de rabia, está cargado de miedo, está cargado, ¿cierto?, como de recriminaciones, entonces los niños van dándose cuenta de eso y van, digamos, consumiendo esas actitudes. Actitudes que después a veces se reflejan en el colegio con los compañeros o con las compañeras o que se reflejan con los hermanos, en fin. Entonces, una estrategia y una política que sea, en mi opinión, más eficaz respecto de esto, de vivir sano en el concepto más amplio, no está dirigida únicamente a un grupo, sino que a un grupo de la población, sino que está dirigido a que el ambiente en el cual nos movemos sea un ambiente que sea nutritivo y que sea positivo para el desarrollo de las personas. Y lo que estamos viendo no es bueno, lo que estamos observando, ¿cierto?, en términos de bullying, lo que estamos observando en términos de malnutrición, en el mayor de los casos por exceso, lo que estamos en el fondo viendo de sedentarismo, de la soledad en la que se encuentran muchos niños, ¿verdad?, con largas horas de tiempo que no están ocupados más que en la pantalla o en hacer poco, digamos, con otro. Todo ese conjunto de elementos hace que al considerarlo desde el punto de vista de la política pública haya que intervenir por distintos frentes simultáneamente, y esto no lo va a hacer un programa en particular. Es imposible porque tiene que haber una alta coherencia y consistencia entre las distintas intervenciones. Y no hay tanto, creo yo, en términos de política pública, respecto de cómo facilitar las relaciones y los espacios adecuados para que las familias puedan, en el fondo, coexistir mejor fuera de la casa. Entonces no hay tantos espacios. Los niños extrañan los espacios públicos, eso nos han dicho a nosotros. Nosotros tenemos una relación bien directa con los niños, tenemos consejos consultivos en todo el país, donde los niños nos comentan qué es lo que les pasa, y en todas partes, urbano, rural, comunas grandes, comunas chicas, etcétera, hay dos elementos que ellos destacan siempre. Uno que tiene que ver con el ambiente más violento en el que se mueven, que su concepto de violencia no es la delincuencia, su concepto de violencia es la indiferencia, es no me preguntan, ¿cierto?, no conversan conmigo, no hay tiempo para compartir. Y lo segundo es, en el fondo, la posibilidad de usar espacios públicos fuera de la casa, poder estar con otros niños y que no sea el único espacio para ellos la escuela. O sea, están buscando que hayan otros espacios. Entonces, todo el esfuerzo que se ha hecho en estos últimos años de equipar espacios públicos, de en el fondo facilitar que esos espacios sean seguros y qué sé yo, también son una contribución, en mi opinión, bien significativa a que la familia salga de la casa, a pesar del miedo que algunos tienen por razones de, no sé, del crimen organizado, etcétera, y todo eso, salgan de la casa y puedan, en el fondo, compartir en ciertos espacios. Eso hace mucha falta y desde la perspectiva de los niños es algo que ellos reclaman bastante, en todo tipo de lugares. Qué importante eso. Quizás preguntar, ¿cuántos consejos consultivos de los niños? Qué importante, que yo creo que eso es algo nuevo, ¿no? Novedoso. Sí, es algo que empezó hace 2 años atrás, casi 3. Esto es una, digamos, norma de la Ley de Garantía y Protección de Derechos de los Niños, que es del año 22, que en el fondo lo que dice es que los niños tienen que tener, en su derecho a la participación, tienen que tener una organización
Y la propia ley los llama consejos consultivos de niños, niñas y adolescentes. Estamos en prácticamente todas las comunas del país, nos faltan 3. En todas las demás ya estamos, ya hay consejo. O sea, hablamos de unos 342 342 consejos, sí, wow. Que funcionan a nivel comunal, con una participación bien diversa y bien amplia. Y digamos, hay consejos regionales que son representantes de los niños de los consejos comunales y un consejo nacional. Y ahí es bien interesante lo que los niños han estado priorizando, porque la idea del consejo consultivo no es solamente que los niños se expresen y comenten qué les pasa o hagan sus diagnósticos. Lo más interesante del consejo consultivo, que es el carácter que le hemos dado, estirando un poquito la palabra consultivo, es en el fondo las propuestas que ellos hacen. Y este tema de vivir bien, de vivir sano, de estar en un ambiente que sea adecuado, etcétera, etcétera, es un tema muy presente, muy presente en las acciones que los niños promueven. Porque los consejos consultivos también tienen un plan de trabajo y ellos promueven acciones en sus comunidades. Y esas acciones que ellos proponen en las comunidades, ¿hay experiencia ya de que algunas se hayan implementado? Sí, totalmente. Ellos tienen un plan de trabajo. De hecho, los consejos consultivos, además, una vez al año dan cuenta pública de su trabajo, tanto a nivel comunal como regional y nacional. Y ahí dan cuenta pública de qué es lo que les ha resultado, qué es lo que no les ha resultado, cuáles son las iniciativas que han emprendido, etcétera. Y ahí hay digamos, coincidencia, hay bastante coincidencia en las cosas que ellos van como creando a nivel comunal. Por ejemplo, una actividad actividades que son bastante frecuentes en las comunas es organizar actividades en los territorios, organizar actividades al aire libre, invitar a otros niños y a las familias en el fondo a participar. Y depende del lugar, han habido, ¿no es cierto?, actividades de trekking familiar, han habido actividades, qué sé yo, de conocer la comuna, han habido actividades digamos, de recreación, pero también hay otra cosa que comparten, que es en el fondo que tiene que ver con actividades de mejoramiento del espacio en el cual ellos viven. Entonces tenemos muchas actividades respecto de rehabilitación de plaza, de rehabilitación de áreas verdes, de equipamiento de ciertos lugares, desde la perspectiva de los niños. Entonces es bien interesante lo que está pasando ahí, porque además ellos tienen todo un cuento con el medio ambiente, y el medio ambiente no es la ballena, ni el delfín, ni son las plantitas. El medio ambiente en el concepto de los niños es todo lo que los rodea. Entonces, es su medio ambiente. Entonces hay cosas bien interesantes ahí que son cosas bien sencillas que hacen los niños, pero son bien profundas. Y le iba a preguntar, ¿de qué edad un niño, y por ejemplo, si ahora nos escuchara un niño, cómo él puede ser parte de estas propuestas o ser parte eventualmente de un consejo consultivo? Sí, los consejos consultivos tienen niños entre 10 y 17 años, en algunas partes más chiquititos, pero entre 10 y 17 años, y el consejo consultivo se crea en la oficina local de la niñez. La oficina local de la niñez está en cada municipalidad. Y entonces cuando los niños son convocados a participar. Hay algunos que convocan por las redes sociales, otros que convocan haciendo visitas a los colegios, otros niños que se ofrecen. Entonces un niño que quiera participar en el consejo consultivo lo que tiene que hacer es acercarse a la oficina local de la niñez de su comuna, que también estamos en muchas comunas, un poquito, 341 son las que estamos ahora, y se pueden inscribir y qué sé yo, y es muy interesante porque los niños representan en un consejo consultivo como las distintas actividades que los niños realizan. Esto no es lo mismo que un centro estudiante. A pesar de que son todos estudiantes, no es un centro de estudiantes, porque en el fondo hay niños que están ahí porque tienen alguna, no tengo idea, participación folclórica, otras porque les gusta el deporte, otro porque, en fin. Entonces se crean estos como grupos de niños diferentes, diversos, de la misma comuna, que incluso hay algunos que no conocen otros lados de la comuna y van conociendo las distintas realidades. Y hemos estado avanzando además en que haya relaciones intercomunales entre los consejos, así que ya unos están visitando a otros, etcétera. Ha sido súper interesante como... y ellos dicen que participar en el consejo, ser parte de estos proyectos y qué sé yo, les ayuda mucho a estar mejor.
Ay, pero qué fantástica. Sí, es muy bonito. Implementación y que además tenga o haya tenido en este periodo, ya ellos puedan ver como los frutos prácticos de sus propuestas. Yo te diría que nadie creía, la verdad, de que esto se iba a poder ejecutar. De hecho, la ley pide que se ejecute en 5 años. Nosotros lo hemos hecho en 3. Y ha tenido bastante, o sea, como que yo tengo la sensación de que particularmente en los niños, las niñas, en preadolescentes, adolescentes, esto llegó como una iniciativa, lo del Consejo Consultivo, que es una iniciativa que en el fondo canaliza inquietudes de niños que no necesariamente son canalizadas ni en los centros de estudiantes, ni en cada uno de sus grupos. Entonces está contribuyendo de forma bien significativa a mejorar el ambiente en el cual los niños se mueven. Los consejos municipales y los alcaldes y alcaldesas tienen la obligación legal de recibirlos 2 veces al año en el consejo municipal. Y ahí tienes otro efecto, ¿no? El efecto de adultos que se dan cuenta que los niños son estupendos interlocutores como para poder generar, digamos, soluciones muy sencillas a cosas que a veces los adultos nos demoramos mucho más. Entonces, por eso que yo digo que la estrategia de Elige Vivir Sano tiene todos estos elementos que si se ponen en conjunto debieran rendir bien. Y que nos encontramos bastante en el Así enfoque, es. porque efectivamente, bueno, Elige Vivir Sano es un sistema, así se llama en la ley, y como sistema, por cierto, es mucho más que la alimentación y que la actividad física. Hemos tratado de tocar la tecla alto y en eso nos hemos acompañado en todo lo que es salud mental, en la gestión emocional, que con esto confirmamos, ¿no es cierto?, que por lo que nos están contando, que la gestión emocional o el poner atención, yo voy a hacer una confesión de una hija también que tengo que en algún momento me dijo, mamá, es que ustedes en ese periodo ni hablaban con nosotros, ni nos escuchaban, hablaban solo de su trabajo, solo de las cosas de los grandes, y nosotros éramos como transparentes, me dijo. Sí. Y a mí me impactó mucho y cuando la escuchaba, escuché lo mismo. Esto parece ser que los adultos acá tenemos un llamado importante de atención que tener, que modificar, a propósito de escuchar a nuestros niños. Y de confiar en que lo que están planteando es algo desde la perspectiva de ellos, y esa perspectiva es muy interesante. Yo siempre digo, mira, cuando uno va creciendo y cuando uno ya es adulto, deja de ver cosas que veía antes. Cosas que le parecen naturales, que no necesariamente son naturales, cosas a las que uno se acostumbra, que no tendría por qué acostumbrarse. Uno empieza a organizar el cerebro como en cajitas distintas, ¿cierto? Los niños son en ese sentido, tienen una plasticidad maravillosa, entonces la forma que ellos tienen de entender los problemas es bien distinto a lo nuestro. Ellos mezclan temas, nosotros tendemos a separar los temas. Ellos los tienen todavía, por suerte, los tienen mezclados en su forma de comprender. Entonces, las soluciones también son mucho más inteligentes, porque lo que te están proponiendo hacer es algo de naturaleza más integral, de naturaleza algo que combina elementos. Entonces, yo creo que escucharlos con atención y no con esto de, ay, qué lindo, mira lo que está diciendo, que es algo que en general a los niños les carga, es en el fondo también abrir un espacio de aprendizaje mutuo. Mira, con todo lo rápido que se desarrolla la tecnología, todo lo rápido que cambian los hábitos. Si nosotros no estamos escuchando a los niños, en realidad estamos fuera de foco, estamos bien fuera de foco. Ellos nos dicen, por ejemplo, para el tema de las redes sociales. Los niños en general también asustados con lo que pasa, te fijas, asustados con el grooming, asustados con con quién estoy hablando, pero lo hacen porque pasan mucho tiempo ahí. Y cuando tú les preguntas qué es lo que se puede hacer, rápidamente te refieren a lo que pasa es que nuestros papás, nuestras mamás, los adultos no entienden cómo funciona esto. Y ni nos preguntan, entonces no entienden cómo funciona y ahí habría como que educarlos, dicen ellos, como que hay que educar a los adultos para saber lo que está ahí. ¿Te fijas? Entonces hay toda una cosa que uno también puede remontarse a tiempos pasados y eso pasaba en otras generaciones con otras cosas. Pero yo creo que es una tremenda oportunidad no darse el espacio en el sentido
romántico del asunto, sino que prestar atención, porque hay hartas cosas que uno puede aprender. Sí, y quizás como a propósito de las cosas que naturalizábamos antes, por ejemplo, naturalizábamos esto, ¿no? Como esta especie, yo les decía a mis niños, les decía, esta casa no es una democracia, hay jerarquía. Sí, claro. Pero es una manera bastante agresiva de decir lo que yo digo vale y lo que tú dices no vale, y lo naturalizamos. Y esta es una tremenda oportunidad para desnaturalizar aquello y tener como adultos la apertura por un lado, pero también una apertura que viene con un disfrute, que es el encontrar cómo esa sabiduría, ese punto de vista tan distinto que tienen ellos, más integrado, además con unas tecnologías y una manera de comunicarse que nosotros ya nos quedamos atrás porque no hay caso, la tecnología avanza a pasos agigantados. Totalmente. O sea, hay mucho que aprender de nuestros niños. Sí, y ahí yo creo también en la cosa que tú decías de la jerarquía, yo creo que no hay que confundir la necesidad de los niños por límites y por contención con darles las instrucciones porque sí. O sea, los niños necesitan límites. Y cuando yo digo límite no lo digo en negativo, lo digo en positivo, porque ponerle a un niño un límite bien puesto, sin rabia, sin agresividad, límite de hasta dónde uno llega, ¿verdad? Porque mi libertad termina cuando empiezo a molestar a los demás. Entonces, poner eso en realidad es contención, los niños necesitan eso. Muchas veces tienen conductas que son como para avisarte que necesitan algún tipo de contexto, algún tipo de contención. Otra cosa es la forma como se hace. En el pasado se hacía porque yo digo y porque sí, ¿cierto? Exacto. Pero el límite se necesita, entonces no hay que confundir porque hay otra gente que dice, no, tantos derechos de los niños, ¿dónde están los deberes? Esa es una discusión que en mi opinión es un poquito lesa, porque no hay derecho sin un deber que esté, digamos, acompañando. No es que los niños tengan solo derechos y no tengan deberes o no tengan responsabilidades. Los niños tienen que tener las responsabilidades para las cuales están en su edad. Y obviamente tienen que tener responsabilidades porque eso los ayuda a cuando sean adultos, a verdad, asumir sus responsabilidades. Pero eso no significa que entonces uno tenga que estar todo el tiempo dando instrucciones de forma agresiva, y porque además cuando uno tiene más de un niño, uno sabe que lo que resulta con uno no necesariamente resulta con los otros. Porque cada uno, te fijas, tiene su propia forma de enfrentar la situación. Entonces hoy día los niños están mucho más abiertos a reconocer sus emociones, asunto que en otras generaciones era prácticamente imposible. Al revés, a uno le enseñaban que tenía que contenerse todo el tiempo. Pero eso también significa que uno tiene que hacer la contención correspondiente de eso. No basta solamente con que reconocer que yo tengo angustia, reconocer que yo tengo pena, reconocer que yo estoy súper contento, etcétera, sino hay un entorno que te va ayudando y te va conduciendo a reconocer esas emociones. No se trata de andar todo el tiempo a flor de piel, no es la idea, porque uno vive en sociedad y vive con otros, ¿te fijas? Pero hoy día yo creo que las generaciones tenemos una distancia respecto particularmente de ese tema, del tema más de la sensibilidad y de la capacidad de decir lo que yo siento, lo que me pasa, lo que quiero y no quiero, que choca un poco con la forma en la que fuimos criados en otro momento, te fijas, donde eso no era bien, no estaba bien. ¿Ya? Entonces yo creo que ahí, pero eso si uno se remonta para atrás, seguramente entre mi generación y la de mi mamá, entre la de mi mamá y la de mi abuela, habían estas mismas cosas, solo que con otro contenido, ¿te fijas? Pero por eso el punto para mí es que esto de vivir sano tiene que ver con todos esos elementos, no tiene que ver con que yo salga a trotar los sábados, que vaya a hacer ejercicio al parque, ¿te fijas? O que lleve a los niños cada cierto tiempo a alguna parte. No, tiene que ver con todo el contexto en el que uno vive. Sí, qué importante eso, porque cuando hablamos a veces de salud mental, uno se imagina como, que vaya a la terapia el niño o las personas en general, ¿no es cierto? Que vaya un especialista, que alguien se haga cargo de una gestión emocional, como si ese mundo emocional se hubiese enfermado y requiere de una atención, como en una lógica casi médica, ¿no? Exactamente. Y cuando lo hablamos en esta perspectiva, es también relevar otro hábito saludable que nosotros también promovemos,
porque está comprobado y por eso es parte del pool de hábitos de una vida saludable, es el vínculo. Totalmente. Es la relación interpersonal. Y entonces cuando las relaciones interpersonales no están ocurriendo a propósito de los niños, niñas, adolescentes, de una manera que parece que ellos también expresan y que bueno y en buena hora expresan de que no se están sintiendo acompañados, no están sintiendo que hay un vínculo, no se están sintiendo escuchados, no están sintiendo que existen. Yo cuando decía eso, como sí, los total. niños que se sienten transparentes, sí. es como que no están. ¿Qué no, son? y se están sintiendo súper exigidos también. Y en un ciclo de vida sí. que se están formando. Entonces, qué importante cuando estoy formando mi identidad, Totalmente. saber que existo. Y que además existo de esa manera particular que yo soy y que no soy igual. Si en una casa, ¿no es cierto?, los hermanos total. no son iguales unos a otros. Sí. Imaginémonos en un colegio, en una comunidad, y en esto los consejos consultivos ofrecen un Sí. espacio muy, muy importante en este como casi cambio de paradigma en el que estamos. Es un buen espacio y además, mira, en atravesando. el caso del Consejo Consultivo Nacional, que son 2 niños o niñas por cada región, o sea, son 32 integrantes, ya cuando terminó el primer año de esto, apareció la situación de los adultos, de los papás y las mamás y las abuelas que los acompañan en esto, porque los niños no pueden andar viajando solos ni nada, entonces son siempre los niños con sus acompañantes. Y tuvimos que armar un equipo, digamos una forma de trabajar con los adultos, porque los adultos estaban súper inquietos también, no por estar, digamos, en contra de esto, sino que cuáles son las habilidades, y esa fue la pregunta, cuáles son las habilidades, los temores cuáles son las habilidades que yo tengo que tener para poder apoyar y conducir esta energía que tienen estos niños, ¿verdad? Por estar expresándose. Y nos dijeron bien directamente en una reunión, antes de que armáramos el grupo de apoyo, y qué sé yo, lo que hemos hecho es apoyarlos, y ellos son un grupo. Todos los papás de los 32 niños son un grupo. Papás, mamás, abuelas, hay todo tipo de parentesco. Porque fíjate que lo que ellos estaban percibiendo es que los niños de los consejos consultivos, sobre todo los que son electos para representar en otro nivel, etcétera, empiezan a ser niños como conocidos en su territorio y empiezan a expresar un cierto liderazgo. Y lo que nos dijeron es que eso en muchos casos estaba significando 2 cosas. Uno, que los niños estaban siendo muy exigidos, o sea, se los estaba invitando a muchas cosas y estaban siendo muy, muy exigidos, y por lo tanto equilibrar estas actividades con las actividades del colegio, con las actividades de la familia, no siempre era fácil, no era complicado, era todo un terreno nuevo. Y por el otro lado, en algunos casos, los niños estaban recibiendo bullying de sus propios compañeros por ser un líder, o sea, por en el fondo ser el favorito de alguien. Entonces, ¿cómo se maneja eso? ¿Qué es lo que tú haces con eso? Solo esto para decirte que incluso en el extremo positivo de un niño activo, una niña activa, que está súper disponible, que trabaja por los demás, por su comunidad, que se expone, que organiza su tiempo, etcétera, está en el ambiente en el que estamos, está igual de propensa o propenso a que alguien lo trate mal por el hecho de destacarse. Como un Entonces, espacio de liderazgo. Es súper complicado. Entonces, tenemos esta conversación permanente, tenemos un grupo de WhatsApp permanente donde los papás pueden preguntar qué hago con esto, qué hago con esto otro. ¿Y qué le recomiendan? Ahí la recomendación, siempre la recomendación es acompañar y estar siempre preguntándole al niño qué es lo que prefiere, qué es lo que quiere, y que no se sienta súper obligado porque autoridades lo invitan todo el tiempo para preguntarle cosas, etc. Pero tiene muchos desafíos también para los adultos, el poder, porque los adultos están todos súper orgullosos de sus hijos, o sea, están totalmente contentos con lo que los niños están haciendo, pero tienen que, o sea, van aprendiendo que tienen que, en el fondo,
organizar mejor los tiempos, no tienen que ser tan exigentes, porque el mundo está bien exigente con los niños. Pues los niños ahí tienen que estudiar, tienen que sacarse buenas notas, ya como en segundo medio empiezan a pensar en la paz y no hacen otra cosa más que estar estudiando en eso. Hay todo un concepto de éxito que también es un concepto un poco raro, es como éxito es tener una carrera, tener plata, ¿te fijas? Y se van quedando detrás otras habilidades. Entonces, el ambiente, digamos, es una relación entre adultos y niños, no es solamente el ambiente de los adultos y el ambiente de los niños. Y quizás eso como así redondeando esta idea de esta importante estrategia, ¿no es cierto?, y esta política con los consejos consultivos de darle un espacio, qué importante también ahí el rol obviamente va a ser el que tengan los adultos y qué importante también con este nuevo espacio de los consejos quizás también a los niños, niñas, adolescentes que nos escuchen o algunos papás que nos escuchen, que ese niño también está expuesto en ese espacio de liderazgo, pero que al mismo tiempo quizás en vez de hacer este bullying, digamos, quizás aprovechar, ¿no es cierto?, y que esto empape a las comunidades en que estos líderes de los consejos consultivos interactúan, a que también puedan llevar la voz de otros y todos entiendan que esta es como una voz de la comunidad. Y ahí quería hacer como un último aviso o una última pregunta, ¿no es cierto? Las oficinas locales de la niñez, entonces, para quienes nos escuchan, son el espacio para participar, para informarse de los consejos consultivos, de las distintas cosas y posibilidades que están ocurriendo, ¿no es cierto?, a través de esta política para los niños, niñas y adolescentes. Y si hay un niño por ahí que siente que no le está dando como para eso, o un papá que tampoco se atreve a ir presencialmente, ¿qué herramienta podríamos tener para pedir ayuda u orientarse? Sí, yo creo que tú pusiste un punto bien importante, porque las oficinas locales de la niñez están pensadas para ofrecer servicio y prestar servicio a todos los niños de la comuna. Habitualmente uno cree que ir a la municipalidad uno tiene que ir cuando tiene un problema. No es el caso, sí es el caso también. Si una mamá, un papá, un adulto responsable tiene alguna dificultad y quiere tener alguna ayuda, por supuesto la oficina local de la niñez es un espacio para eso. Pero también para buscar información, para ver las distintas actividades que existen, para la posibilidad que los niños participen, para las actividades comunitarias que se están realizando, también la oficina local de la niñez es un espacio. Ahora, nosotros tenemos hace muchos años el Fondo Infancia, que el Fondo Infancia en realidad es un espacio para adultos, principalmente, eso no significa que algunos niños no llamen, pero hay un espacio ahí de atención para consultas de cualquier tipo. Ahí atienden psicólogos, o sea, hay un muy buen equipo que está muy consolidado. Perfecto. Se llama Fondo Infancia, el teléfono es el 800-200-818. De verdad que se presta un excelente servicio, incluso para cualquier tipo de pregunta general o para plantear un problema, plantear una dificultad y buscar orientación. Y es un muy buen camino, es un teléfono que está desde 2008, ha sido bien exitoso y es un muy buen camino para canalizar dudas, consultas y no andar perdiendo el tiempo dándose vuelta de dónde puedo recurrir a qué cosa, y además hay atención psicológica directa en el mismo teléfono. Estupendo dato entonces para quienes son tutores, cuidadores, madres, padres, el Fondo Infancia, en Ministerio de Desarrollo Social, también toda la información de la Subsecretaría de la Niñez. Subsecretaria Verónica Silva, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta interesante e importante conversación sobre nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Chao, chao.